Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares de la Administración del Estado. Volumen 3. Buen gobierno. Ámbito de aplicación. En el ámbito de la Administración General del Estado, las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella. A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses. Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las juntas de gobierno de las entidades locales. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar. B. Principios de buen gobierno. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución española y en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes. Principios generales. 1. Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general. 2. Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios. 3. Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular. 4. Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones. 5. Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos. 6. Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección. 7. Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente. B. Principios de actuación. 1. Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses. 2. Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias. 3. Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento. 4. Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente, con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados, y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las administraciones. 5. No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. 6. No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional, se procederá a su incorporación al patrimonio de la administración pública correspondiente. 7. Desempeñarán sus funciones con transparencia. 8. Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación. 9. No se valdrán de su posición en la administración para obtener ventajas personales o materiales. Los principios establecidos en este artículo
informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en este título. C. Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses. El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y para el resto de administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación. D. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria. Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables. A. La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes. B. La administración de los recursos y demás derechos de la hacienda pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro. C. Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos, o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre general presupuestaria, o en la de presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable. D. La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva, o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria. E. La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, o en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado. F. El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 12,5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada ley. Letra F. Del artículo 28 redactada por la disposición final tercera de la LO 9/2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el sector público. BOE 21 de diciembre. G. La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva autorización, o habiéndola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto, o se superen los límites previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, y en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. H. La no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, cuando se haya formulado la advertencia prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Y la suscripción de un convenio de colaboración o concesión de una subvención a una administración pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previsto en el artículo 20,3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. J. La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del Plan Económico Financiero o del Plan de Reequilibrio de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. K. El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento. L. La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión de nuevas medidas en el plan económico-financiero, o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el artículo 24,3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. M. La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de reequilibrio,
según corresponda, previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. N. La no adopción en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los artículos 20,5a y 25 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, así como la no constitución del depósito previsto en el citado artículo 25 de la misma ley, cuando así se haya solicitado. Letra N. Del artículo 28 redactada por la disposición final tercera de la LO 9/2013 de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, BOE 21 de diciembre. O la no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución del depósito que se hubiere solicitado, o la falta de ejecución de las medidas propuestas por la comisión de expertos, cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26,1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. P. El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el artículo 26,1 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. Q. El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable. E. Infracciones disciplinarias. Son infracciones muy graves. A. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos estatutos de autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones. B. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo. C. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. D. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. E. La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. F. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. G. La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. H. La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. Y la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. J. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. K. El acoso laboral. L. La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por 2 infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa. Son infracciones graves. A. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. B. La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas. C. La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave. D. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio. E. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. F. La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por 2 infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa. Son infracciones leves. A. La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados. B. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones
y el incumplimiento de los principios de actuación del artículo 26,2b, cuando ello no constituya infracción grave o muy grave, o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma. F. Sanciones. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación. Por la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor algunas de las siguientes sanciones. A. La declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial que corresponda. B. La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones previstas en el apartado anterior. Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado, y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado, durante un periodo de entre 5 y 10 años, con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 29,3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y los siguientes. A. La naturaleza y entidad de la infracción. B. La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado. C. Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción. D. Las consecuencias desfavorables de los hechos para la hacienda pública respectiva. E. La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa. F. La reparación de los daños o perjuicios causados. En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal. Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de aquel. No se considerará normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el artículo 28, pudiéndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al procedimiento sancionador. En todo caso, la comisión de las infracciones previstas en el artículo 28 conllevará las siguientes consecuencias. A. La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente. B. La obligación de indemnizar a la hacienda pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria. G. Órgano competente y procedimiento. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos, o denuncia de los ciudadanos. La responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas, por si procediese en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable. El órgano competente para ordenar la incoación será a. Cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. B. Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General del Estado distintas de los anteriores, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. C. Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración autonómica o local, la orden de incoación del procedimiento se dará por los órganos que tengan atribuidas estas funciones, en aplicación del régimen disciplinario propio de las comunidades autónomas o entidades locales en las que presten servicios,
los cargos contra los que se dirige el procedimiento. En los supuestos previstos en las letras A y B del apartado anterior, la instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses. En el supuesto contemplado en el apartado C, la instrucción corresponderá al órgano competente en aplicación del régimen disciplinario propio de la comunidad autónoma o entidad local correspondiente. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá a al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o secretario de Estado. B. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado. C. Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las comunidades autónomas o entidades locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de administraciones en las que presten servicios, los cargos contra los que se dirige el procedimiento, o en su caso, el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la entidad local de que se trate. Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador regulado en este título serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. H. Prescripción. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de 5 años para las infracciones muy graves, 3 años para las graves y 1 año para las leves. Las sanciones impuestas por la Comisión de Infracciones Muy Graves prescribirán a los 5 años, las impuestas por infracciones graves a los 3 años, y las que sean consecuencia de la Comisión de Infracciones Leves prescribirán en el plazo de 1 año. Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los 2 apartados anteriores, así como para las causas de su interrupción, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 1,4. La Carta de Servicios 2020/2023 del Centro de Información Administrativa. 1,4,1. Datos identificativos y fines del Centro de Información Administrativa. El Centro de Información Administrativa, Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Administración General del Estado, ofrece un conjunto de servicios prestados a través de múltiples canales por la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano de la Dirección General de Gobernanza Pública, órgano directivo dependiente de la Secretaría General de Función Pública, que permite a cualquier persona obtener atención personalizada, orientación e información pública, de carácter institucional y administrativa, tanto sobre la Administración General del Estado, como sobre los aspectos más relevantes de la organización y funcionamiento de las administraciones de las comunidades autónomas, CCAA, y de las entidades locales, La oficina facilita, además, la realización de determinados trámites administrativos. Los servicios de información y atención son prestados por la oficina a través de los siguientes canales de comunicación. Presencial, que permite a cualquier persona comparecer en la sede de la oficina para obtener la información, orientación y atención precisada. La oficina dispone de una sala de atención al público y reúne los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de accesibilidad para personas con discapacidad. Además, en la sede de la oficina se encuentra ubicado un registro, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en el que las personas pueden registrar sus escritos, solicitudes y comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas y de la administración local, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Escrito, mediante el cual la persona puede dirigirse a la oficina, bien en soporte papel o bien a través de correo electrónico, solicitando la información u orientación precisada. Teléfono 060, a través del cual cualquier persona puede obtener la información y orientación precisada, así como realizar determinados trámites administrativos, como solicitar cita previa para aquellos servicios de la Administración General del Estado que hayan suscrito del oportuno acuerdo de colaboración.
Punto de acceso general, PAG, que permite a la persona acceder a través de Internet y en un solo punto de entrada, http://administration.gov.es/ a toda la información necesaria para iniciar, tramitar y concluir sus procedimientos administrativos, obtener los datos necesarios para relacionarse con la Administración General del Estado, cumplir sus obligaciones y conocer sus derechos, así como realizar determinados trámites administrativos. Electrónico a través del buzón de atención del PAG, que proporciona información administrativa de carácter general y atención a la ciudadanía, conforme a lo establecido en el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano. Redes sociales en los siguientes perfiles: Twitter @060goves, Facebook @060pag y YouTube @eadministraciones, a través de los cuales cualquier persona puede obtener la información y orientación precisada. 1.4.2. Relación de servicios de prestados. La Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Administración General del Estado presta los siguientes servicios. 1.4.2.1. Servicios de información administrativa relacionados con la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y las entidades locales. Información de carácter institucional. A datos identificativos de los órganos superiores de la Administración General del Estado, ministerios y secretarías de Estado, incluidas sus competencias y las titulares de las mismas. B. Datos identificativos de los órganos directivos de la Administración General del Estado, subsecretarías, secretarías generales técnicas, direcciones generales y subdirecciones generales, así como de las funciones que desempeñan y las titulares de las mismas. C. Datos identificativos de las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, de las subdelegaciones del Gobierno y de las direcciones insulares, así como de otros servicios territoriales de la Administración General del Estado no integrados en las mismas, incluidas sus competencias y sus titulares. D. Datos identificativos de la presidencia de los gobiernos autonómicos, consejerías, viceconsejerías y direcciones generales de la Administración de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. E. Datos identificativos de las diputaciones provinciales, ayuntamientos y otras entidades locales. F. Datos identificativos de las instituciones de la UE. Información sobre la organización y funcionamiento de las administraciones públicas. A. Estructura orgánica de los ministerios y organigramas correspondientes. B. Estructura orgánica de las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Información de relevancia jurídica. A. Sumario de las disposiciones generales publicadas en el BOE. B. Texto completo de las normas más importantes de derecho constitucional y administrativo del Estado. C. Leyes de gobierno y organización y funcionamiento de las administraciones públicas. D. Acceso, a través del PAG, al Boletín Oficial del Estado, a los boletines o diarios oficiales de las comunidades autónomas, a los boletines oficiales de las diputaciones provinciales, al Diario Oficial de la Unión Europea, así como a boletines o diarios oficiales de otras instituciones. Información sobre empleo público. A. Ofertas de empleo público de la Administración General del Estado. B. Convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público en la Administración General del Estado. C. Convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público en las administraciones autonómicas. D. Convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público en la administración local, diputaciones provinciales, ayuntamientos de las capitales de provincia y ayuntamientos de municipios de más de 100.000 habitantes y del resto de entidades locales, siempre que se convoquen más de 3 plazas. Información sobre las oficinas de información y atención al ciudadano y de asistencia en materia de registros de las administraciones públicas. A. Datos identificativos de las oficinas de información y atención al ciudadano de la Administración General del Estado, oficinas de información y oficinas de asistencia en materia de registros,
incluidas las existentes en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. B. Datos identificativos de las oficinas de información y atención al ciudadano de las comunidades autónomas, así como de las oficinas de información de las ciudades con estatuto de autonomía, Ceuta y Melilla. Información sobre servicios prestados por las administraciones públicas. A. Información sobre trámites de la AH. La oficina facilita información, a través de todos sus canales, sobre la relación de procedimientos administrativos y los diferentes trámites de la competencia de la Administración General del Estado. B. Información sobre servicios prestados por las administraciones públicas. La oficina proporciona información sobre servicios, clasificados por materias prestados por las administraciones autonómicas y locales. C. Información sobre ayudas, subvenciones y becas, facilitándose a la persona interesada un resumen de las convocatorias anunciadas por la AH, por las administraciones autonómicas y locales. Información sobre cartas de servicios en la Administración General del Estado. Cartas de servicios publicadas y vigentes en la Administración General del Estado. Publicaciones. La Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Administración General del Estado realiza las siguientes publicaciones, todas ellas online, a través del punto de acceso general. A. Boletín semanal de ofertas de empleo público y de capacitación profesional. B. Boletín quincenal de ayudas, subvenciones, becas y premios. C. Organigramas de los departamentos ministeriales. 1.4.2.2. Otros servicios de atención a la ciudadanía. Servicio de cita previa. La oficina cuenta con un servicio para que la persona pueda solicitar a través del teléfono 060 o mediante Internet en el punto de acceso general, cita previa para la realización de determinados trámites como la expedición del DNI y del pasaporte, la vacunación internacional, trámites en las jefaturas de tráfico, atención en las oficinas de información y atención al ciudadano de la AH, OIAC, así como de aquellos servicios que suscriban en el futuro el correspondiente acuerdo de colaboración. Trámites CL@B. La oficina realiza los siguientes trámites relacionados con el sistema CL@B: el registro de usuarios en el sistema, la renuncia, regeneración de código de activación de CL@B permanente, modificación de datos de usuario, teléfono asociado, correo electrónico, y la obtención de un nivel de seguridad superior al que tiene una persona usuaria que se ha registrado mediante carta de invitación. 1.4.3. Derechos de las personas. Las personas, en sus relaciones con la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Administración General del Estado, tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos por el artículo 105b de la Constitución y otras leyes del Estado. A recibir información administrativa de carácter general, a través de diversos canales de comunicación, y a elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con la oficina. A la igualdad y no discriminación en el acceso a la información administrativa. A ser tratadas con respeto y deferencia y ser atendidas de forma personalizada. A obtener la información solicitada de manera eficaz y rápida. A una información administrativa veraz y transparente. A ser orientadas acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. A ser auxiliadas en la redacción formal de documentos administrativos que dirijan a las autoridades y órganos de la Administración General del Estado, conforme a la legislación vigente. A ser asistidas en el uso de los medios electrónicos. 1.4.4. Participación de la ciudadanía. La ciudadanía y las personas usuarias de los servicios prestados por la oficina podrán colaborar en la prestación de los mismos a través de los siguientes medios. Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas que periódicamente se realicen. Mediante los escritos de comunicación electrónica que dirijan al buzón de atención. Mediante las redes sociales.
mediante la formulación de quejas y sugerencias conforme a lo previsto en esta carta. 1.4.5. Normativa reguladora. Constitución Española, artículos 105b y 29. Ley Orgánica 4/2001, reguladora del derecho de petición. Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano. Real Decreto 951/2005, por el que se establece el Marco General de Desarrollo para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. 1.4.6. Compromisos de calidad. Los servicios ofertados por la oficina y los derechos de las personas recogidos en la presente carta se prestarán conforme a los siguientes compromisos de calidad. 1.4.6.1. Actualización de la información. La información contenida en las bases de datos se actualizará en un plazo máximo de 3 días desde la fecha de recepción de la fuente informativa. 1.4.6.2. Compromisos de calidad en los diferentes canales de comunicación. Respecto a cada uno de los canales a disposición de los usuarios, los compromisos de calidad son los siguientes. A. Información presencial. El 80% de las consultas realizadas, consideradas en períodos mensuales, se atenderá antes de 5 minutos. El 20% restante será atendido antes de 10 minutos. La información para la que se requiera una actuación posterior por parte del personal funcionario se facilitará a la persona solicitante por escrito, correo electrónico o teléfono. B. Información a través del teléfono 060. El tiempo medio de espera de las llamadas atendidas, consideradas en períodos mensuales, no será superior a 1 minuto. La información para la que se requiera una actuación posterior por parte del personal funcionario se facilitará a la persona solicitante llamándole por teléfono. De no ser posible contactar con la persona por este medio, se le remitirá por correo electrónico, tratándola como solicitud de información escrita. C. Información escrita. El plazo de contestación de los escritos recibidos no será superior a 20 días hábiles. El 90% de las consultas recibidas a través de correo electrónico se contestarán o se tramitarán para su envío a la unidad competente en un plazo máximo de 72 horas hábiles desde su recepción. El 10% restante se contestarán o tramitarán en un plazo máximo de 5 días hábiles. D. Información a través del punto de acceso general, http://administracion.go.es. Las páginas que son versión electrónica de publicaciones en papel se actualizarán en el plazo de 20 días desde la fecha de la edición escrita. El resto de publicaciones electrónicas se actualizan en el plazo de 20 días a partir de la comunicación de la modificación. 1.4.6.3. Petición de publicaciones. Las peticiones de publicaciones serán contestadas en el plazo de 5 días. En el supuesto de que no hubiera publicaciones disponibles, se le hará saber a la persona solicitante en ese mismo plazo. 1.4.6.4. Quejas y sugerencias. El plazo de contestación de las quejas y sugerencias recibidas no será superior a 20 días. Las quejas y sugerencias podrán presentarse a través de los siguientes medios. Mediante escrito presentado en la forma prevista en el artículo 16,4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigido a la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano, C. Manuel Cortina 28010 Madrid.
a través de la sede electrónica del PAG. https://sede.administración.gov.es/quejasugerencias.html /que cierra. 1.4.7. Medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación y la accesibilidad de las personas con discapacidad. 1.4.7.1. Reglas de atención al público. En cada una de las modalidades de comunicación, el personal informador y el de atención al público se guiará por las siguientes reglas de atención y compromiso ético. Se identificarán correctamente. Saludarán amablemente y escucharán activamente a la persona. Utilizarán un lenguaje comprensible, no discriminatorio y no sexista. Auxiliarán a las personas y muy especialmente a las que tengan alguna discapacidad o por cualesquiera otras circunstancias personales, así lo precisen. Tratarán de resolver la cuestión planteada en el menor tiempo posible. Preguntarán a las personas usuarias del servicio si han obtenido la información requerida. Despedirán a los usuarios con amabilidad. 1.4.7.2. Compromiso ético del personal. El personal que presta servicio en la oficina asume como valores éticos del servicio público la igualdad de trato y no discriminación de las personas, la integridad, la neutralidad, la imparcialidad, la transparencia en su gestión, la receptividad, la responsabilidad y el servicio a la ciudadanía. Además, en el desarrollo de su trabajo diario, velarán por que las personas usuarias sean tratadas con respeto y con la mayor consideración con arreglo a los principios de máxima ayuda, mínima molestia, confidencialidad, confianza, actuación eficiente y trato personalizado. Estos valores se extremarán en la atención a las personas con discapacidad, a las personas mayores, a las personas extranjeras y a las mujeres víctimas de la violencia de género. 1.4.7.3. Medidas para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad. La oficina cumple las condiciones establecidas en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. El punto de acceso general, http://administracion.gov.es, es parcialmente conforme con el Real Decreto 1112/2018 de 7 de septiembre sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, por el que se transpone la Directiva UE 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016. La declaración de accesibilidad está disponible en el propio portal, https://administracion.gov.es/pac/home/accesibilidad.html. 1.4.8. Sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. La oficina cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad de la información, que tiene como objeto, de una parte, la integridad de las bases de datos y, de otra parte, la actualización de la información que en ellas se contiene. Este sistema consta de los siguientes elementos. 1.4.8.1. Plan de revisión de bases de datos e información. Todos los meses se revisará la información contenida en las bases de datos de oferta de empleo público, disposiciones legales y de ayudas, subvenciones, becas y premios. 1.4.8.2. Plan de encuestas. La oficina realizará todos los años, como mínimo, una encuesta de opinión entre las personas usuarias de los servicios que presta al público. Esta encuesta estará orientada a conocer el perfil de dichas personas, la calidad en la prestación del servicio y las posibles mejoras a introducir. Igualmente, la oficina participará en las encuestas de opinión que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública realice a las personas usuarias de sus oficinas de atención al público. 1.4.8.3. Seguridad e higiene y calidad medioambiental.
La oficina dispone de los sistemas de calidad medioambiental y de seguridad e higiene propios del departamento al que está adscrita. 1.4.9. Indicadores para el seguimiento y la evaluación. Con el fin de poder comprobar el nivel de cumplimiento de los objetivos antes reseñados, se establecen los siguientes indicadores sobre los servicios prestados de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Administración General del Estado. Centro de Información Administrativa. 1.4.9.1. Indicadores básicos de calidad. Tiempo medio de espera en las llamadas atendidas en un mes. Porcentaje mensual de consultas presenciales que son atendidas antes de 5 minutos. Porcentaje mensual de consultas presenciales que son atendidas antes de 10 minutos. Porcentaje mensual de consultas escritas atendidas antes de 20 días hábiles. Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas antes de 20 días hábiles. Porcentaje de correos electrónicos contestados o tramitados en un plazo de 72 horas desde su recepción. Tiempo medio mensual de actualización de la información en las bases de datos de empleo público y de becas, una vez recibida la fuente informativa. 1.4.9.2. Otros indicadores de gestión del servicio. Número total de llamadas recibidas en el teléfono 060 en período mensual. Tiempo medio de duración de la espera en consulta presencial. Número total de páginas vistas en el punto de acceso general al mes. Número total de visitas al punto de acceso general al mes. Tiempo medio de respuesta a las peticiones de publicaciones medido mensualmente. Número de publicaciones mensuales en redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube. Número total acumulado de seguidores AS en las cuentas oficinales en redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube a último día de cada mes. 1 de abril de 10. Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de los compromisos declarados. En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos en la carta, la persona titular de la Dirección General de Gobernanza Pública enviará a la persona usuaria una carta de disculpas comunicando las medidas adoptadas para corregir la deficiencia observada. Las reclamaciones por incumplimiento de compromisos serán dirigidas a la unidad responsable de la carta de servicios. Para ello, la persona usuaria puede presentar una queja o reclamación por cualquiera de las formas recogidas en el artículo 16,4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o por correo electrónico ante el titular de la presente carta de servicios, especificando el compromiso que se considera incumplido, así como los hechos o circunstancias que a su juicio han incurrido en dicho incumplimiento, dirigido a la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano C. Manuel Cortina 2, sexta planta o por correo electrónico, sgtac@correo.gov.es. Las reclamaciones por incumplimiento de compromisos establecidos en la carta, en ningún caso darán lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración, regulada en el artículo 67 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 1 de abril de 11. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas. Las direcciones postales, telefónicas y telemáticas de la oficina donde se prestan los servicios son las siguientes. Atención presencial. Oficina de Información y Atención al Ciudadano C. Francisco de Rojas 12. Acceso directo. Horario. De 16 de septiembre a 15 de junio. Lunes-viernes de 9. De 16 de junio a 15 de septiembre. De lunes a viernes de 8 a 3. Atención telefónica. Teléfono de acceso directo 060. Atención escrita C. Manuel Cortina 2, sexta planta, 28010 Madrid, y en el buzón de atención, https://administracion.go.es/pac/home/contacto/buzón-atención.htm que cierra. Atención en el punto de acceso general.
http://administration.gov.es. RRSS. Twitter AOP 060 Gobis, Facebook ABA 060 PAG. 2. Reclamaciones. Quejas. 2,1. Normativa reguladora. Su regulación se contiene en el Road 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. 2,2. Programa de quejas y sugerencias. 2.2,1. Definición. Los órganos y organismos incluidos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto determinarán la unidad responsable de la gestión de las quejas y sugerencias, con objeto de recoger y tramitar tanto las manifestaciones de insatisfacción de los usuarios con los servicios como las iniciativas para mejorar su calidad. Dicha unidad deberá, asimismo, ofrecer a los ciudadanos respuesta a sus quejas o sugerencias, informarles de las actuaciones realizadas y, en su caso, de las medidas adoptadas. 2.2,2. Presentación y tramitación de las quejas y sugerencias. La ubicación, dentro de cada órgano u organismo, de la unidad a la que se refiere el artículo anterior, se señalizará de forma visible y será la más accesible para su localización y utilización por los usuarios. Los usuarios podrán formular sus quejas o sugerencias presencialmente, por correo postal y por medios telemáticos. Las quejas y sugerencias presentadas por correo electrónico o a través de Internet deberán estar suscritas con la firma electrónica del interesado. Si las quejas o sugerencias se formulan presencialmente, el usuario cumplimentará y firmará el formulario o registro diseñado a tal efecto por el órgano u organismo al que vayan dirigidas. Los usuarios podrán, si así lo desean, ser auxiliados por los funcionarios responsables en la formulación de su queja o sugerencia. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios definirá el contenido mínimo que debe constar en dichos formularios. Formuladas las quejas y sugerencias de los modos señalados en los apartados anteriores, los usuarios recibirán constancia de su presentación a través del medio que indiquen. Para identificar los motivos que originan las quejas y sugerencias y los aspectos a los que se refieren, las quejas y sugerencias se clasificarán de modo que suministren información relevante sobre la prestación y mejora del servicio. La clasificación se adaptará a la estructura básica de códigos que se determine al efecto. 2.2,3. Contestación. Recibida la queja o sugerencia, la unidad a la que se refiere el artículo 14 informará al interesado de las actuaciones realizadas en el plazo de 20 días hábiles. El transcurso de dicho plazo se podrá suspender en el caso de que deba requerirse al interesado, para que, en un plazo de 10 días hábiles, formule las aclaraciones necesarias para la correcta tramitación de la queja o sugerencia. Si, transcurrido el plazo establecido, no hubiera obtenido ninguna respuesta de la Administración, el ciudadano podrá dirigirse a la Inspección General de Servicios del departamento correspondiente para conocer los motivos de la falta de contestación y para que dicha inspección proponga, en su caso, a los órganos competentes la adopción de las medidas oportunas. 2.2,4. Actuaciones de las unidades responsables. La Inspección General de Servicios de cada departamento hará el seguimiento de las quejas y sugerencias relativas a los órganos, unidades y organismos de su ámbito, tanto centrales como periféricos. El seguimiento de las quejas y sugerencias de los servicios periféricos, integrados en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, corresponderá a la Inspección General de Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas. A estos efectos, la unidad a la que se refiere el artículo 14 remitirá a la Inspección General de Servicios de su respectivo ministerio, en el mes de enero de cada año, un informe global de las quejas y sugerencias recibidas en el año anterior, estructurado conforme a la clasificación prevista en el artículo 15,5 y en el que se incluirá una copia de las contestaciones dadas a las quejas y sugerencias. 2.2,5. Seguimiento. La información de seguimiento de las quejas y sugerencias recibidas, así como de las respuestas y medidas adoptadas,
en su caso, se incorporará al informe conjunto de seguimiento de los programas de calidad que debe ser remitido por los subsecretarios de los departamentos y los titulares de los organismos públicos a la Secretaría General para la Administración Pública, dentro del primer semestre de cada año. 2.2,6. Efectos. Las quejas formuladas conforme a lo previsto en este Real Decreto no tendrán, en ningún caso, la calificación de recurso administrativo, ni su presentación interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente. Estas quejas no condicionan, en modo alguno, el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercer aquellos que se consideren interesados en el procedimiento. 3. Peticiones. El derecho de petición se puede definir como la facultad que pertenece a toda persona de dirigirse a los poderes públicos para hacerles conocer un hecho o un estado de cosas y para reclamar su intervención. El derecho de petición se encuentra reconocido como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución española. Así lo manifiesta el artículo 29. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Dicho precepto remite a la ley la regulación del modo en que el mismo ha de ejercerse y los efectos que produce su ejercicio. Este desarrollo se contiene en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición. La regulación del ejercicio del derecho de petición debe caracterizarse por su sencillez y antiformalismo. Aunque se trata de un derecho que se ejercita siempre por escrito, se permite la utilización de cualquier medio, con especial atención al impulso de los de carácter electrónico, siempre que resulte acreditada la declaración de voluntad. 3,1. Titulares del derecho de petición. Toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. No obstante, no resultarán exentos de responsabilidad quienes con ocasión del ejercicio del derecho de petición incurriesen en delito o falta. 3,2. Destinatarios. El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración o autoridad, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las administraciones públicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional de ésta. 3,3. Objeto de las peticiones. Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general. No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la ley. 3,4. Formalización. Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición. En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar junto a la firma de cada uno de ellos su nombre y apellidos. El peticionario podrá dar cuenta del ejercicio de su derecho a institución u órgano diferente de aquel ante quien dirigió la petición, remitiéndole copia del escrito sin otro efecto que el de su simple conocimiento. Los peticionarios podrán exigir la confidencialidad de sus datos. 3,5. Utilización de lenguas cooficiales. En el ámbito territorial de las comunidades autónomas cuyos estatutos establezcan la cooficialidad lingüística,
los peticionarios tendrán derecho a formular sus peticiones a la Administración General del Estado o a los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en cualquiera de las lenguas oficiales y a obtener respuesta en la lengua de su elección. En aquellas peticiones que se dirijan a las instituciones autonómicas y entidades locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. La institución, administración u órgano instructor deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efectos fuera del territorio de la comunidad autónoma, y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si deben surtir efectos en el territorio de una comunidad autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta al castellano, no será precisa su traducción. 3,6. Presentación de escritos. El escrito en que se deduzca la petición, y cualesquiera otros documentos y comunicaciones, podrán presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida a estos efectos por la legislación reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. La administración, institución pública o autoridad que reciba una petición acusará recibo de la misma y lo comunicará al interesado dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad. 3,7. Tramitación de peticiones. Subsanación. Recibido el escrito de petición, la autoridad u órgano al que se dirija procederá a comprobar su adecuación a los requisitos previstos en la ley, previas las diligencias, comprobaciones y asesoramientos que estime pertinentes. Como resultado de tal apreciación, deberá declararse su inadmisión o tramitarse la petición correspondiente. Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos, o no reflejara los datos necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que subsan los defectos advertidos en el plazo de 15 días, con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, notificándose entonces su archivo con expresión de la causa. Asimismo, se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos complementarios que obren en su poder, o cuya obtención esté a su alcance, y que resulten estrictamente imprescindibles para tramitar la petición. La no aportación de tales datos y documentos no determinará por sí sola la inadmisibilidad de la petición, sin perjuicio de sus efectos en la contestación que finalmente se adopte. 3,8. Inadmisión de peticiones. No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, así como aquellas cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al establecido en la ley, que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial. Tampoco se admitirán aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme. La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los 45 días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición. Cuando la inadmisión traiga causa de la existencia en el ordenamiento jurídico de otros procedimientos específicos para la satisfacción del objeto de la petición, la declaración de inadmisión deberá indicar expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, así como el órgano competente para ella. En otro caso, se entenderá que la petición ha sido admitida a trámite. 3,9. Decisiones sobre competencia. Siempre que la declaración de inadmisibilidad de una petición se base en la falta de competencia de su destinatario, éste la remitirá a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de 10 días, y lo comunicará así al peticionario. En este caso, los plazos se computarán desde la recepción del escrito. Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente,
si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo. 3,10. Tramitación y contestación de peticiones admitidas. Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la fecha de su presentación. Asimismo podrá, si así lo considera necesario, convocar a los peticionarios en audiencia especial. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella, vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas, a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general. La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad u órgano competente, e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que, como resultado de la petición, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación. La autoridad u órgano competente podrá acordar, cuando lo juzgue conveniente, la inserción de la contestación en el diario oficial que corresponda. Anualmente la autoridad u órgano competente confeccionará una memoria de actividades derivadas de las peticiones recibidas. 3,11. Protección jurisdiccional. El derecho de petición es susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en el artículo 53,2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. Podrán ser objeto de recurso contencioso, administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 1. La declaración de inadmisibilidad de la petición. 2. La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido. 3. La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos anteriormente. 3,12. Especialidades. Las peticiones dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas se tramitarán de conformidad a lo establecido en sus respectivos reglamentos, que deberán recoger la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios, si así se considerara oportuno, quedando sujetas, en todo caso, las decisiones que adopten al régimen de garantías fijado en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En los supuestos en que una iniciativa legislativa popular haya resultado inadmitida por no cumplir con todos los requisitos previstos en su normativa reguladora, a petición de sus firmantes, podrá convertirse en petición ante las cámaras, en los términos establecidos en sus respectivos reglamentos. Queda excluida de la aplicación de la ley el régimen de las quejas dirigidas al defensor del pueblo y a las instituciones autonómicas de naturaleza análoga, que se regirán por su legislación específica. Las peticiones formuladas por los internos en el ámbito regulado por la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, se ajustarán a lo dispuesto en la misma.